A continuación voy a exponer mi tesis para obtener el grado de magíster en psicología educativa mediante la investigación de diseño de estrategias para estimular e incentivar la formación de los niños y niñas con retraso mental leve en el Centro Educativo Rural MAJO. La presente investigación se trata sobre los docentes de preescolar y de los grados primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de básica primaria se ven influenciados en su quehacer pedagógico por las diferentes concepciones que han adquirido durante su experiencia en el campo educativo, lo que conlleva a que sus prácticas formativas se realicen de manera singular. Un entorno educacional favorable crea en los estudiantes el interés por aprender. El salón de clases deja de ser un territorio en donde solo se absorbe información y se transforma en lugar donde el estudiante también puede participar activamente de la educación. Sin embargo, existen estudiantes que no obstante desean participar de manera libre de la enseñanza, presentan dificultades en la adquisición del aprendizaje y en algunos casos serios limitantes en la relación al resto de sus compañeros. El retraso mental leve es un problema muchas veces y pasa desapercibido y que se requiere de parte de los docentes un análisis más detallado de sus estudiantes para que de esta manera detecten este tipo de situaciones que afectan a los niños y a las niñas y por consiguiente no pueden cumplir con los objetivos de la educación integral en la medida que presentan falencias que inciden negativamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los docentes no necesariamente debemos de ser psicólogos para observar este tipo de retraso que limita el cumplimiento de los objetivos de las diferentes áreas del conocimiento en los ciclos de educación básica primaria. El problema puede acrecentarse si no se toman correctivos o se crean estrategias favorables para los estudiantes y de esta manera evitar atrasos o extraedad en el sistema educativo, deserciones u otras situaciones generadas por este problema. Este problema se observó en el Centro Rural MAJO del municipio de Garzón, en el departamento del Huila, Colombia, y genera la pregunta: ¿qué estrategias pedagógicas son viables de implementar para superar el problema de retraso mental leve en niños y niñas de básica primaria en el Centro Rural MAJO del municipio de Garzón, departamento del Huila, Colombia? El objetivo de la presente investigación es diseñar estrategias pedagógicas para estimular e incentivar las habilidades cognitivas de los estudiantes con discapacidad intelectual en establecimientos de educación del Centro Educativo Rural MAJO, municipio de Garzón, del departamento del Huila, Colombia. El propósito es contribuir desde las aulas de la institución educativa del Centro Rural MAJO a construir estrategias favorables a superar la discapacidad intelectual leve o reducir su impacto para un proceso educativo integral, como lo exige la Ley 115 de 1994 y la Ley General de Educación en sus objetivos, donde prioriza no solo el conocimiento común, sino la formación integral. La metodología utilizada es la estrategia concebida para obtener la información necesaria de acuerdo al estudio realizado. Se plantea como diseño no experimental de alcance transversal descriptivo. No experimental puesto que se define como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente las variables de estilos cognitivos y estrategias pedagógicas y lo que se observan en su ambiente natural para después analizarlos. Y transversalmente descriptivo, ya que se recolectan datos en dos momentos: una entrevista y la segunda recolección de documentación, pero en un tiempo único. Su propósito es describir ambas variables y evidenciar su incidencia de interrelación descriptiva. La población objeto de esta investigación se realizó en el municipio de Garzón, ubicada en el Centro Educativo Rural MAJO, que ofrece la educación de preescolar, de primaria y de primaria, que es de primero a quinto.
en el municipio de Garzón, los cuales recibieron un apoyo con estrategias lúdico-pedagógicas que presentan algún grado de déficit de atención y concentración, que permite ampliar el proceso de aprendizaje en el área de lengua castellana. Se hizo necesario también el permiso de la dirección de la institución educativa para la realización de la investigación y el consentimiento, donde se hace énfasis con quiénes se espera contar, los objetivos y el propósito del estudio, además de informar implícitamente que el uso de los datos personales será utilizado solo para los fines de la investigación. Además, se aplicará el test de Hermann de dominancia cerebral, que es herramienta diseñada con el propósito de determinar nuestra personalidad o explicar nuestra conducta, desde el psicoanálisis de Freud hasta las novedosas técnicas de neuroimagen. Existen muchas teorías y estudios cuyo propósito es indagar en nuestra mente y basa en el modelo de los 4 cuadrantes del mismo autor, Knut Herbert. De la mano de obtener las respuestas de la entrevista, se solicitará poder revisar las planificaciones y evaluaciones de los estudiantes durante el primer semestre. Y por último, se observó una clase en el aula de recursos sin interactuar con los niños y las niñas observados. Sin embargo, solo se aplicaron a 2 establecimientos, juntos con los docentes correspondientes a la atención de los estudiantes que cursan primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Para la recolección de la información se tuvo en cuenta los documentos, los cuales recogen la información fundamental y declarada. También se tuvo en cuenta el proyecto educativo institucional, el PEI y el reglamento de evaluación. La información obtenida se basa principalmente en un análisis estadístico descriptivo, haciendo uso del programa computacional SPSP, Programa Estadístico para Ciencias Sociales, en relación a los instrumentos e información que se requiere para el desarrollo de esta investigación. Para analizar las variables, se desarrolló bajo un análisis estadístico descriptivo instrumental, mediante el cual se obtendrán las medidas de tendencia central, moda y media, y las medidas de variabilidad, desviación estándar, mencionando en el programa estadístico las variables correspondientes a curso, edad, diagnóstico, las variables correspondientes también de género y de las 12 preguntas con sus diversas respuestas correspondientes al test de Herbert. Y por último, la dominancia alta y baja. Para la segunda variable se realizó un análisis descriptivo del discurso, el cual presenta información correspondiente a la aplicación de la entrevista docente, la cual se construye de 10 preguntas con respecto a las políticas de trabajo, establecida por diferentes categorías como el currículo, evaluación y enseñanza. El test del hemisferio cerebral o lateralidad cerebral, ¿qué es? En primer lugar, es importante comentar que el HBDI no se trata de un test de hemisferio cerebral o lateralidad cerebral. En este caso, la dominancia cerebral se determina en las ya conocidas 4 partes o cuadrantes descritas de Herbert. A continuación definimos en qué consiste cada cuadrante. En el cuadrante A, el lógico, una persona cuyo procesamiento sea mayoritariamente cortical, izquierdo, tendrá un estilo de personalidad frío, calculador y poco emocional. Se les conoce como personas expertas y son aquellos individuos que destacan en las pruebas de lógica y matemática. En el cuadrante B, el organizador, la parte límbica izquierda de nuestro sistema cerebral es la encargada de analizar con cautela nuestro entorno, por lo que sí, esta zona predomina en nuestro procesamiento cerebral. Tendremos un modo de pensamiento controlado, detallado y bien organizado. En el cuadrante C tenemos el emocional.
Aquellas personas cuyo cuadrante predominante sea el límbico derecho tendrán un modo de pensamiento emocional, expresivo y sensible. Son individuos altamente sensibles que disfrutan creando y manteniendo lazos interpersonales con los demás. Y en el cuadrante D, el creativo, la manera de pensar de una persona con el cuadrante cortical derecho predominante es intuitiva, integradora y muy imaginativa. Son personas creativas, innovadoras y con un mundo interior muy rico. Ya en el análisis de los resultados, en el presente estudio se realizó con datos estadísticos, tomando principalmente en cuenta los niveles de las hipótesis planteados mediante la estadística descriptiva, presentándose como primer apartado las características generales de los establecimientos e información que se logró evidenciar acorde a los requisitos planteados al inicio de esta investigación. Seguido del segundo apartado, que permitió observar el análisis por cada pregunta en relación a los distintos establecimientos generados por el instrumento de Newton-Hedman, el cual a su vez permitió puntualizar las medidas de tendencia central y la medida de variabilidad, específicamente media, moda y desviación estándar, para luego observar las diversas tendencias de carácter general de la dominancia alta y baja de acuerdo al mismo instrumento aplicado. Y para finalizar, se observa los resultados acorde a los distintos temas planteados en este estudio, como estilos cognitivos, análisis documental y encuesta. Tenemos aquí una gráfica donde podemos ver el diagnóstico de discapacidad de los estudiantes. Recordemos que la población que se tomó fue 260 alumnos del Centro Educativo Rural Majo, y entonces tenemos en la sede de Majo hay niños, dice número de estudiantes sin discapacidad del 64% y el 36% tiene una discapacidad cognitiva leve. En la sede de Bajo Sartenejo el 88% no tienen discapacidad, mientras que el 12% sí tienen una discapacidad leve. En la sede de Alto Sartenejo el 85% no poseen discapacidad, mientras que el 15% sí la poseen. Y en la sede de Jagualito el 71% son estudiantes sin discapacidad, mientras que el 29% tienen una discapacidad leve. El diseño de las estrategias para estimular e incentivar la formación de los niños y niñas con retraso mental leve tiene un objetivo de promover estrategias para asimilar e incentivar la formación de los niños y niñas con retraso mental leve. He querido diagnosticar la realidad y el estado actual de los niños con algún tipo de retraso mental para con base en ello proceder, determinar las estrategias específicas a desarrollar para bien de los educandos del centro educativo. Aplicar las estrategias de la propuesta y medir los resultados e impacto a través de la evaluación. La propuesta se fundamenta en medir los métodos de enseñanza que desarrolla el docente para con base en ello posibilitar estrategias de solución al problema evaluado a los estudiantes, como se observa en las tablas adjuntas donde se registra la información de cada estudiante. Los métodos de enseñanza que desarrolla el docente en la formación de los niños con retraso mental leve. Tenemos como instrumentos aplicados que permitieron fundamentar datos sobre el problema, evidenciándose que sí existe en el Centro Rural Majo problemas de discapacidad intelectual leve en diferentes niveles de básica primaria que demandan solución. Los docentes no tienen estrategias claras ni precisas orientadas a contribuir a reducir el impacto del problema, aunque conocen que sí existe. No se da una asesoría profesional ni psicológica a los estudiantes que presentan tipo de discapacidad. Los padres de familia, de docentes y los mismos compañeros de aula erróneamente creen que la discapacidad leve es algo normal, que será superado sin ninguna estrategia. Es importante contribuir a ofrecer oportunidades a estos niños a través de estrategias diversas existentes para superar el problema.
la falta de capacitación y orientación profesional e incluso la ayuda médica para contribuir a brindar oportunidades a los niños a superar el problema que los afecta. Mi propuesta tiene como título el diseño de estrategias para estimular e incentivar la formación de los niños y niñas con retraso mental leve. El objetivo de esta propuesta es promover estrategias para estimular e incentivar la formación de los niños y niñas con retraso mental leve. Esta propuesta se fundamenta en el registro de un indicador bueno, regular, malo, en donde se diagnostica la capacidad de cada estudiante, la integración, capacidades para resolver problemas, y con esta base se procede a tomar las acciones necesarias que van a generar correctivos a corto, mediano y largo plazo, reduciendo un impacto negativo de la carencia de tratamiento pedagógico a los niños con retraso mental leve. La maestría cursada en la Universidad de Panamá ha significado un gran avance en el punto de vista teórico, práctico y constructivo para brindar oportunidades a la comunidad educativa en un centro rural limitado por factores de pobreza y que requiere ayuda especialmente a la población más vulnerable, que son los niños. Igualmente ha facilitado un proceso innovador en el sentido de que supera los conocimientos comunes para proyectar en escenarios más eficaces y constructivos, asumiendo el reto de responsabilidad, valoración, ética y principios rectores de un docente comprometido con el cambio favorable. Mil gracias. No hay